Buenos días, mis. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Vamos a empezar con la clase de este día. Que va a ser una clase bastante corta, sencilla, espero. Bueno, hemos estado hablando sobre el método científico, hemos hablado sobre sus partes, de qué se trata. Y qué busca, o sea, cuál es el objetivo del método científico. También hablamos de, la clase pasada hablamos, bueno, le subí clase a, sí, ayer le subí clase, ¿verdad? Entonces hablamos sobre la investigación científica y el método científico. Decíamos que no es lo mismo porque la investigación, pues ese proceso de investigar y el método es como el camino o el medio que usamos para lograr obtener una investigación científica. Entonces, vamos a ver este día cómo podemos aplicar o los usos o las aplicaciones que tiene el método científico. Para eso les voy a pedir que vayamos al libro de texto y vamos a ir haciendo lectura dirigida, es decir, cada quien va a ir leyendo una parte y a través de lo que leamos vamos a ir analizando. Bien, página 18. Vamos a la página 18 del libro de texto. Voy a empezar leyendo yo y de ahí voy a pedir que lea alguien más. Bien, aplicaciones del método científico. Mediante el método científico se espera responder a preguntas que se presentan en problemas específicos. Pueden surgir en cualquier rama de la ciencia. Este método puede ser utilizado para el análisis de infinidad de fenómenos, de los cuales se adquiere un conocimiento de uso cotidiano y no únicamente de tipo académico. Bueno, para empezar, nos empieza hablando la lectura sobre que el método científico siempre va a buscar dar respuesta a preguntas en específico y que no es algo que solo podemos utilizar a nivel académico, es decir, el método científico no es algo que se puede utilizar únicamente para que usted haga una investigación, sino que realmente es algo que se utiliza en el mundo para que puedan haber nuevos descubrimientos. Cada investigación científica se basa en el método científico, siempre. Todas las investigaciones son basadas en el método científico, no a un nivel académico, por supuesto, sino a un nivel más trascendental para la humanidad, para nuestro desarrollo. Bien, Ítalo, lea el siguiente párrafo. Dice, son muchas las ramas. Lea la primera. Aplicación, haciendo observaciones de eventos ya ocurridos, se retoma el método científico y se realiza una investigación de cuál se dio dicho evento. Bien, la primera rama donde nos dice que podemos aplicar el método científico, se puede aplicar para realizar una investigación, es en la historia, la arqueología y la paleontología. Estas tres ramas de las ciencias naturales son ramas que se basan en hechos que sucedieron en el pasado. La historia, pues básicamente es lo que ha sucedido anteriormente. La arqueología se basa en investigar residuos óseos o cosas como por ejemplo de los mayas, a veces se encuentran pedacitos de las artesanías o de lo que ellos usaban para medir diferentes cosas. Entonces, ese estudio es la arqueología y a partir del método científico se pueden obtener resultados de investigaciones científicas que se hagan en estas ramas. Bien. Asenet, lea la siguiente rama de casos judiciales a través de la ciencia forense, por favor. Asenet.
Es la página 18, Asenet. De las medidas. Casos judiciales a través de la ciencia forense. Hace uso del método científico en la determinación de la inocencia o culpabilización de un sujeto sometido a juicio. El técnico forense proporciona las evidencias que lo determinará como tal, fabricando una hipótesis, recolectando información, determinando la inocencia y anunciando un veredicto. Bien, gracias, Asenet. Bien, dentro de la ciencia forense, Alfonso, despierte, hijo. Dentro de la ciencia forense, pues se tiene que, no sé si ustedes alguna vez han visto una serie de CSI o ese tipo de series donde encuentran huellas o huellas tanto dactilares como de zapatos, encuentran restos de sangre, objetos, ciertas cosas, incluso las balas. Esas cosas son real, o sea, en la vida real, claro, en la ciencia, en la serie, llevan eso como bien a la ficción, pero sí es algo que se utiliza en la vida real para poder descubrir si algo sucedió como parece que sucedió, si la persona es culpable, si quién mató a tal y eso. Entonces, para que los médicos forenses puedan determinar si una persona realmente es culpable de un delito a partir de las pruebas que ellos estudian, no lo hacen como vemos en las series de televisión, que tiene intuición y que busca y que, sí, son las huellas de tal y sí, hay que atraparlo. No es así. Ellos tienen que seguir un estudio a través del método científico, paso a paso, para poder presentarlo como evidencias y dar pruebas y que por esas pruebas puedan inculpar a la persona a la que se está juzgando. Entonces, no están así como en las series, o sea, sí se ocupan todas esas cosas, pero se sigue el método científico, porque las ciencias forenses son ciencias y para que puedan obtener resultados verídicos ante un juez y que un juez pueda decir, sí, esta persona es culpable, tienen que presentar un informe, una investigación científica basada en los pasos que ellos siguieron para llegar a una determinada conclusión o un resultado. Entonces, vemos que también en esta ciencia se ocupa el método científico y esta ciencia pues es parte de la vida cotidiana. En El Salvador hasta, bueno, todavía no lo tenemos bien establecido, pero hasta hace como 2 años nosotros no teníamos un centro de investigación forense. Es decir, que las personas pueden asesinar a otras personas y no hay un centro que se encargue de investigar, de estudiar huellas, balas, pólvora en las manos, sangre, objetos, todo eso. No había un centro que se encargara de eso. Recientemente se abrió uno y se ha empezado a trabajar en eso hace como cuestión de 2 años, poquito antes de la pandemia. Desde que empezó el nuevo gobierno dijo que lo iba a poner y en sí está en Nuevo Cucatlán. Ahí está, bueno, no sé si alguna vez han ido a Nuevo Cucatlán, pero en la entrada ahí está el centro forense. Entonces, eso sin duda es algo que ayuda al crecimiento del país. Sí se aplica de la manera y se usa de la manera correcta. Bien, el siguiente, Alfonso, lea medicina.
fabrica una hipótesis sobre lo que afecta a un paciente. Luego se recolecta información acerca de los síntomas que le aquejan. Se determina qué enfermedad afecta al paciente, se incluye y comunica los resultados obtenidos en el análisis de la información recolectada. Si se fija, quizás dentro de la medicina está un poco más intrínsecamente, no tan explícito, sino un poco más implícito, pero está el proceso del método científico. ¿Con qué empezamos el proceso del método científico? Ítalo, ¿se acuerda cuál es lo primero que tenemos que hacer? El primer paso para aplicar el método científico, para saber que hay un problema. ¿Perdón? ¿Y cómo lo detectamos? ¿Qué sentido usamos para detectarlo? El de la vista. Decíamos que era la observación. La observación. Bien, entonces, si usted se fija, cuando usted va al médico, lo primero que hace el médico es verlo y preguntarle qué síntomas ha tenido. Entonces viene usted y le empieza a decir, ay, es que me duele la cabeza, que he tenido mocosera, que la garganta. Y entonces a partir de lo que él está escuchando, le dice, bueno, lo voy a revisar. Y entonces empieza a revisarle, le pone el estetoscopio, le escucha los pulmones, le escucha el corazón, le pone un aparatito en los oídos y le ve los oídos, un aparatito en la nariz y le ve la nariz, le revisa los ojos, le toca la panza para ver si no tiene gases, si no está inflamado. Entonces, eso que el médico está haciendo es el paso de la observación, porque el médico no puede diagnosticarlo a usted sin verlo, tiene que revisarlo. Ahora, si usted ha ido a un médico que no lo revisa, sepa que es un mal médico, porque un médico tiene que revisarlo, no puede inventarse de la nada, no, este tiene tal, sin verlo. Entonces, después de que el médico lo revisa, él le empieza a decir a usted, le empieza a hacer preguntas, y ha sentido tal cosa, y no ha sentido la boca amarga, y no ha sentido fatiga, y empieza el médico a hacerle preguntas, porque él está planteando la posibilidad de la enfermedad que usted tiene. O sea, está planteando el problema, que es lo que sigue después de la observación. Después, cuando ya usted le ha dicho al médico y le ha respondido sus preguntas, entonces viene el médico y empieza a ya analizar los resultados. Entonces le dice, bueno, entonces en base a que mire, usted está así, tiene la nariz no sé cómo, tiene los ganglios inflamados, tiene no sé qué, y en base a lo que usted le ha dicho, le ha respondido, él le dice, él empieza a analizar resultados. Le dice, es probable que tenga esto, y por último, él concluye y le da, bueno, va a tomar tal medicina, va a seguir tal medicamento, tal procedimiento, se tiene que tomar un examen de tal cosa. Y él, entonces, de una manera un poco más intrínseca, aplica el método científico para que los médicos lleguen a ser médicos, pues tienen que ir haciendo varios estudios durante toda su carrera y en cada uno van aplicando este método científico. Bien, siga con la lectura, Alfonso, para que no se me duerma. Agronomía y agricultura. Para el cultivo de cualquier planta de consumo humano, se deben cumplir ciertos parámetros de salubridad que están contemplados dentro del método científico. Por ejemplo, cuando se realizan estudios de suelo, lo que se pretende es verificar si el suelo es fértil o no. Por ello se recurre a la recolección de muestras en el terreno, a su análisis y reporte de los resultados obtenidos. Exacto, entonces para que los agrónomos y los agricultores determinen primero si la tierra va a ser fértil, después, o sea, los cultivos que va a dar, el tiempo que se va a tardar, según la temporada en la que está, el clima, y aparte de eso, si lo que se produzca es consumible y todo eso, para ellos eso hacen un estudio que no lo hacen todos los días claramente, sino que para que los agricultores sepan
o sea, ellos saben los tiempos para sembrar y todo eso, es algo que se ha hecho una vez, pues no es que lo hagan todos los años. Y a partir de la experiencia que ellos tienen ya haciendo su trabajo, pues es más fácil para ellos seguir ese proceso. Pero en el primer momento que se determinó si algo era consumible o no, obviamente se tuvo que hacer un estudio. Por ejemplo, algo tan sencillo como los tomates. Cuando se determinó si los humanos podíamos comer tomates, se hizo una experimentación. Porque no sabíamos si podíamos consumir tomates, si eso le iba a hacer daño al cuerpo. Entonces, a partir de un montón de procesos de investigación científica, donde se va aplicando el método científico, se obtienen los resultados que tenemos ahora. Bien, y te lo lea la última, ingeniería. El conocimiento supuesto en práctica se debe afectado si no se realizara por el método científico para determinar la optimización de material en el aporte, logrando con esto un crecimiento en el desarrollo sostenible que resulta en bienestar para la humanidad. Bueno, dentro de la ingeniería, ya sea cualquier tipo de la ingeniería, los ingenieros para obtener los resultados que obtienen, obviamente se tienen que basar en un estudio, un método científico. Como le digo, algunas profesiones tal vez no están explícitos, sino que es un poco más implícito dentro de su profesión, pero para obtener resultados. Cualquier rama, por ejemplo, los ingenieros industriales, para obtener un resultado de industrialización, de manejo de recursos, personal, recursos y todo lo que ellos tienen a sus manos para manejar, necesitan conocer en qué lo van a aplicar. Si hablamos de un ingeniero de sistemas, para que ellos sepan qué programas tengo que aplicar o qué programas tengo que desarrollar para que las cosas funcionen de la forma en la que tienen que funcionar, tienen que aplicar un estudio. Y muchas veces sus estudios también se van basando en la experimentación porque hay prueba y error. No todas, o sea, las personas no nos sale todo a la primera, sino que tienen que haber una prueba y error, y esa parte en donde ellos van investigando, estudiando y aprendiendo a través de la experimentación o de preguntar, de obtener respuestas sobre lo que se está haciendo, si tiene funcionalidad o no, pues entonces se aplica el método científico. Bien, vamos ahora a hacer en el tiempo que nos queda, quiero ver, 14. Sí, nos quedan 20 minutos. En el tiempo que nos queda vamos a hacer un ensayo sobre la importancia, en base a lo que hemos aprendido, hemos visto que en varias ramas se aplica el método científico para poder llevar a cabo ciertas investigaciones y obtener ciertos resultados que nos ayudan como seres humanos. Vamos a llevar ahorita a cabo un ensayo de una página. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es un escrito largo sobre mis opiniones. Los ensayos son sobre las opiniones personales, sobre las ideas que cada quien tiene. Un ensayo de una página sobre la importancia, según usted, de la aplicación del método científico en cualquier área de estudio. Entonces, les voy a dar estos 20 minutos y les voy a pedir que empiecen a trabajar. Van a escribir por qué es importante aplicar el método científico en sus palabras, bajo su criterio. Y no tiene que ser más de una página. Con una página basta y sobra. Puede dejar espacios de por medio, o sea, hacer un párrafo, cambiar de idea y seguir con otro párrafo. No tiene que ser todo la misma idea.
tiene que hacer un ensayo, así como está allí en la lámina que tiene en la pantalla. Un ensayo de una página sobre la importancia de la aplicación del método científico. Un ensayo es un escrito personal sobre sus ideas, sus valoraciones, su forma de pensar acerca del tema que está hablando. El tema del que vamos a hablar es la importancia de la aplicación del método científico. Puede empezar Alfonso hablando sobre una rama de las ciencias. Y a partir de ahí, pensar cuál es la importancia de aplicar el método científico en esa rama. Aplicar el método científico.
Medios, el método científico también aplica para Sí, por ejemplo, cuando determinan las plantas si son medicinales o si son drogas como la marihuana. Entonces, o si son, como le digo, medicinales, ¿verdad? O también como la manzanilla y cositas así que son como para hacer test o para consumo humano, como el orégano, el romero. Entonces, para todo eso se tiene que hacer un estudio a partir también de la experimentación, de ver qué efectos tiene en el ser humano, y así es como se ha determinado si algo es medicinal, si algo es consumible, gastronómico, o si algo también es una droga que solo sirve como alucinante. Así. Puede escoger, Alfonso, cualquier rama, por ejemplo, similar a lo que el compañero decía, como la zoología, el estudio de los animales, saber qué animales son domésticos, qué animales son para consumo humano, qué animales son salvajes, y lo que hace los usos de cada animal, por ejemplo, como se encontró que los caballos servían para lo que sirven, o las reses para comer. ¿Sí? ¿Cuál era el tema del ensayo o el contenido de la clase? De la clase es este. Aplicaciones del método científico. Aplicaciones del método científico.
Media página. No, tiene que llenarla. Es que te pensás. Más si está hablando sobre la botánica, tiene un montón que ponerle ahí sobre la importancia de las plantas. Incluso las que no son para uso medicinal, sino para uso ornamental. El oxígeno. Las que se ocupan para construcciones, como los árboles de los que se saca madera. En el caso de los que están virtual, pues solo tienen que subir en la evidencia de su clase. Subí que hicieron el ensayo y que era de una página. En el caso de los que están presencial, si no lo hacen, no les pongo la revisión. En el caso de ustedes, tienen que subir. No gubernamentales, digo. ¿Qué? No, las plantas ornamentales. Ornamental. Ornamentales, las que sirven para decorar, como las rosas, las orquídeas, las margaritas, los girasoles. La rosa. Son ornamentales. O incluso hay unas que sirven para quitar malos olores, las ocupan como base para hacer jabones, champú, desinfectantes, desodorantes ambientales. Esas son las plantas frutales. Esas son para el consumo también. O creo que una de las que más ocupan la lavanda, por ejemplo, que lo ocupan en detergente, en desinfectante para piso, jabón, en perfume. Bueno, con los que estamos virtuales nos vamos a quedar hasta aquí, porque ya casi es hora, faltan 4 minutos. Así que nos vemos mañana en matemáticas.